Hola, grupo 559. Espero que se encuentren bien. Ahora que va a iniciar el puente de la independencia. Grupo 559, efectivamente. Entonces vamos a ver la clase 4 correspondiente al día de hoy, que es el jueves 11 de septiembre. Vamos a poner en nuestro cuaderno de apuntes, clase 4, jueves 11 de septiembre. Y luego a todo lo ancho de la página los aprendizajes y los temas, que son dos de cada cosa, y son los dos primeros de la unidad uno de Ciencias Políticas y Sociales uno, que esta unidad es conceptos centrales del análisis social, o sea, de la sociología. Y los aprendizajes son campo de estudio de la sociología y manejo de un lenguaje sociológico para explicar procesos de socialización. Y los temas correspondientes son acción social y colectividades. Manejan tres colectividades, que son sociedades, clases sociales e instituciones. Habíamos dicho que íbamos a ver a los tres sociólogos que nos dan los conceptos, digamos, más usuales, pero hoy también vamos a ver, aparte de un sociólogo de los tres mencionados, vamos a ver el origen de la sociología como una primera anotación, y que debe de abarcar esta primera anotación una plana. En este orden, yo les voy diciendo en el transcurso de esta clase en teletrabajo cómo ir ordenando su apunte en el cuaderno y cada una de las planas, que van a ser dos, creo, nada más. Entonces, tres. La primera es sobre el origen de la sociología, que estos son, digamos, uno de los conceptos. Vamos a decir que hubo un señor que se llamó Comte, que escribió hace casi como 190 años aproximadamente. Escribió su libro o libros, en donde lo más relevante es este esquema que él supuestamente inventó o construyó, como se dice en las traducciones, en los estudios que se hablan sobre este señor. Él dice, Comte, que la sociología es como la física, pero aplicada en la sociedad, física social. Que las leyes de la física, vamos a decir, de la física natural o de las ciencias naturales, la física matematizada, se aplican esas leyes también a la sociedad, por eso hay una física social. Y esta física social es la sociología. La sociología entonces ve la estática social y la dinámica social, porque supuestamente en la física matematizada son estas dos partes. La estática, después los cuerpos están quietos, y en la dinámica el movimiento de los cuerpos, vamos a llamarle así, en el espacio. Entonces, la sociología es la física aplicada en la sociedad. Entonces, siempre vamos a tener que estudiar, según este esquema, la estática, o sea, las cosas que permanecen en la sociedad, y la dinámica, las cosas que cambian, o los procesos que cambian, permanencia y cambio. Esta estática o permanencia se asocia a la noción del orden. El orden de la sociedad es, precisamente, es que todo se mantiene estable, en quietud. Mientras que la dinámica del cambio es el progreso, ¿no? Es el avance, el desarrollo. Hablando del progreso, tiene una acepción de ir de una situación inferior a una situación superior, ¿no? Supuestamente es el progreso, pero entonces es un movimiento, un cambio. Esto es, digamos, el esquema principal por el cual se creó la sociología. También se aporta en este origen una llamada ley de los tres estadios, diciendo que la sociedad ha pasado por estas tres fases o estadios o estados. Primero, el teológico, que es como la época primitiva, ¿no? El metafísico, ¿no? Que es como que ya hay un conocimiento, pero no científico.
Y ya el estado positivo, que es científico o racional, con todas las de la ley y de la ciencia. Bueno, estos son los esquemas, principalmente el primero. Esto los hizo un señor que se llamó Comte. Vamos a leer un poco un texto, no de Comte, sino que habla de este señor Comte. Me permiten tantito. Me lleva un poquito de tiempo al cambiar la pantalla porque tengo que hacer unos clics. Debido a que si bien yo cambio de pantalla en mi dispositivo, si hace el cambio, pero en el Zoom no lo hace, entonces me tiene lo mismo. Se mantiene lo mismo, déjenme buscar porque sí tengo que buscar el texto. Bueno, entonces hay un estudio que dice lo básico de este señor. Vamos a ver si es este. No, es... Ay, qué raro, ya lo tenía, que falla. Bueno, ya aparece entonces, es un estudio que se hace sobre Comte, que dice lo más relevante, vamos a ver. Nos dice que fue un sociólogo de gran importancia, incluso el primer sociólogo se le reconoce a veces, se llega a decir, ¿no? El padre de la sociología porque su mérito, entre comillas y con muchas dudas, ¿no? Que padre de la sociología simplemente porque fue el primer autor que utilizó la palabra. La palabra no existía. No existía la palabra sociología y él fue el primero que la empleó. Por eso se dice que supuestamente se le reconoce que él construyó, como dice, creador, configurador, construyó nociones de gran trascendencia, como el de la estática y la dinámica social, o sea, esta noción de la física social y sus dos partes. Y por otro lado, la ley de los tres estadios, o tres estados. Como que estas nociones él las construyó y por eso lo tenemos que admirar y reconocer porque es lo que nos ha dejado trascendencia, pues que ha repercutido, que ha tenido relevancia y gracias por habernos dado estos esquemas. ¿A poco se la creen? Yo no me la creo, pero que vamos a ver, ni mucho menos. Pero como les digo, fue el primero que utilizó la palabra sociología. Vamos a ver otras partes de este estudio, realmente muy corto. Es uno de sus libros, Curso de Filosofía Positiva. Todo es el positivismo y filosofía positiva. Aquí yo habría que advertir, ¿no? Que esto de filosofía no es filosofía, es una ideología. Positivismo o ideología positiva es eso nada más, una ideología. No tiene nada de filosofía porque es de evaluar o desvirtuar, que es filosofía, ¿no? Bien decía Francesco Petrarca, ¿no? Povera e nuda vai filosofía. O sea, ya cualquiera se dice filósofo y cualquier escrito, ¿no? Ya se le dice filosofía, lo cual hay que tener cuidado. Yo, para mí, no fue filósofo. Bueno, aquí nos dice la física social es el estudio positivo, es decir, bajo el positivismo, de las leyes fundamentales de los fenómenos sociales. ¿Cuáles son las leyes? ¿No? De los fenómenos sociales, pues las leyes están basadas en eso, en la permanencia y en el cambio. Por eso dice, la nueva ciencia supuestamente, ¿no? Esta física social, que corresponde a dos partes. La estática social es la doctrina positiva del orden, como lo hemos puesto en el esquema. ¿No? Entonces es estática, estate quieto, es permanencia, orden, mientras que la parte de la dinámica social es la doctrina positiva del progreso social. Es decir,
Se deja una fase para superarse a una mejor o más civilizada. Es el cambio, el progreso. Entonces, entre estas dos tendencias y sus leyes se mueve la sociedad. ¿Qué procesos, qué costumbres, qué usanzas se mantienen y cuáles cambian? Entonces, brincamos a otro punto. Ahorita vamos a regresar a este esquema de la física social y decirle por qué mis dudas, pero siguiente punto a resaltar, ¿no? El otro esquema, ¿no? Él supone, él creó, ¿no? Él fue el primero que dijo que hay 3 estadios y que el hombre o la sociedad pasó primero por un estadio teológico, que es como la antigüedad, la época primitiva, la metafísica, que es como la edad media, y positiva, como que ya es la modernidad, lo racional. Y él lo hizo, ¿no? Ahorita vamos a ver tanto la física social como la ley de los 3 estadios. Ahorita en el pizarrón vamos a ver esto que se dice sobre este señor Comte, ¿no? Aquí hay una primera crítica, ¿no? Si tiene una concepción eurocéntrica, ¿no? Él piensa que lo que pasó en Europa se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? Y occidental, o sea, Occidente es Europa occidental y toda su civilización que hicieron, ¿no? Principalmente los ingleses y luego seguido los ingleses por los franceses y los alemanes. Ya después sería Occidente, los ingleses de América, ¿no? Que ya sabemos quiénes son los ingleses de América. Entonces, él considera, ¿no? En esta concepción, al modelo francés como el único paradigma societal. O sea, paradigma societal como la única ciencia social, ¿no? O los únicos que pueden hacer ciencias sociales. O sea, sociología quiero decir. Es el modelo francés. Uy, sí, mira, en el marco del orden positivo, cuando realmente los franceses para mí los franceses para mí son un país que dan asco y asombra que hayan hecho creer a casi todo el mundo creer la equivocación de que es un país de arte y de cultura y de ciencia, híjole. Bueno, seguimos con otro punto de relevancia, ¿no? Entonces dice, pues ¿de dónde sacó esto de sociología? No, pues la sociología de 2 términos, socius, que es latín, sociedad, y logos, que es estudio tratado y es en griego. Entonces es estudio tratado o ciencia de la sociedad, eso es sociología. Pues miren, en primer lugar, socius se refiere a las transacciones o acompañamiento de 2 personas que se dedican a los negocios, a una cuestión de economía de productiva, ¿no? De producción. Socios, ¿no? Son los que son dueños de una empresa. A veces las empresas no tienen un dueño, a veces tienen los dueños o los negocios. Y en Roma se le llamaba socios a aquellos que estaban asociados, ¿no? En una cuestión mercantil o productiva, para darme a entender. Esa es la diferencia entre sociedad y asociación, entre sociedad y comunidad. Entonces así era en Roma, ¿no? Por ejemplo, que alguien tenía un negocio de crianza, venta de caballos, pero es una persona y tiene un socio, 2 socios o más, ¿no? Son una sociedad. Entendida en el campo de los negocios privados, de las transacciones particulares. Pero ¿cómo se vino a meter la palabra sociedad? En la lengua castellana y en la modernidad.
y luego el otro logos, que es la más terrible equivocación, ¿no? Que siempre nos han dicho que logos quiere decir estudio o tratado o ciencia. Ah, socius, logos, estudio de la sociedad, ciencia de la sociedad. Logos es una palabra efectivamente griega que utilizan los griegos, ¿no? Para hablar. Logos quiere decir estructura del pensamiento, porque los griegos vieron que el pensamiento humano, el proceso de conocimiento, de razonamiento, efectivamente lleva a una estructura que se puede graficar. Bueno, el pensamiento no es algo material, supuestamente lo tenemos en la cabeza, tal vez. Y que pensamos, ¿no? Sigue una estructura esa acción. Una de sus principales estructuras es cómo vamos de lo particular a lo universal. Y luego lo invertimos de lo universal a lo particular. Entonces, luego no es estudio tratado. Seguramente fue un francés el que dijo eso, ¿no? Porque solamente ellos se pueden atribuir tal estupidez a un francés. Que logos es estudio tratado, no, logos es estructura del pensamiento. Entonces, a partir de esta modernidad se hace un inventajo de ciencias, Nada más le ponemos dos palabras. Para mí es incorrecto juntar una palabra latina con una griega. No es decente, no es ético, no es serio, no es académico. Entonces, socios, sociedad de negocios, en latín, logos, que aparentemente estudio ciencia, ¿no? Pero bueno, queda como estudio ciencia de la sociedad. Y a partir de esta arbitrariedad, incontinencia, desenfreno, ¿no? Empezar a hacer un chorro de ciencias, ¿no? Entonces, ¿cuántas ciencias hay? Nunca. Ahí surgió la sociología, la antropología, ¿no? Y otras, ¿no? Por ahí de todología. Pues nada más junto a una palabra ya es ciencia, estudio de tal cosa. Proctología. ¿Qué es proctología? Porque no he escuchado. Voy a ver qué es proctología. ¿Ciencia de qué? Sé que es algo del área médica, pero bueno, vamos a ver. Proctología. ¿Qué estudia la proctología? Qué feo, mejor ni lo digo. Es una parte del cuerpo medio apestosa. Pero ¿dónde viene la palabra procto? Híjole, no sé si del latino, o del griego, ¿no? Pero ciencia del procto, híjole, qué asco. Entonces es un ventajo de ciencias que, híjole, bueno, entonces está mal, ¿no? Para empezar, luego es todo esto que he dicho, ¿no? Pero así son, ¿no? Entonces en la moderna tenemos como 2000 ciencias, ¿no? Que ya inventamos, ¿no? Nada más le añadimos elogía y es ciencia de qué. Entonces voy a estudiar a, qué estudio, ay, no sé, ay, ahí tenemos la criminología, la victimología, los lentes, estamos corriendo, pues es que pues algo que lentología o lenteología, ciencia de los lentes, son capaces de creer, pero bueno, entonces está el nombrecito en su base está mal, ¿no? Esto de sociología, pero bueno, él utilizó, ¿no? Dijo, voy a inventar esto y nada más junto los dos términos, sociología. Aquí aparece ciertamente ya una crítica, a pesar de que ensalzan al autor en este estudio, que lo hizo, por ejemplo, creo que ese escrito lo hizo un mexicano de la UNAM, lo cual hay que aplaudir, ¿no?
porque estamos acostumbrados a ser una colonia ideológica, una colonia mental. No estamos esperando que llegue de Inglaterra a Francia, Estados Unidos o Alemania para actualizarnos. Dice aquí, la fragilidad conceptual y metodológica de Comte predominó en el siglo XIX en Europa y América Latina, y efectivamente. No es frágil, no es débil, no tiene mucho sustento todo lo que dijo Comte. Sin embargo, él fue uno de los impulsores iniciales del positivismo. Ya después vendrían otros, y aquí viene lo cual también, pues, lo vamos a ver en esta mitad de la clase simplemente porque es un curso de sociología. Y yo, aunque ni me gusta la sociología, pero doy un buen curso de sociología. Y no es por presumir, pero no sé si haya otros profesores en los CCHs que hagan trabajos de sociología como los hacemos en mis cursos con los alumnos. Como van a ver. Pero bueno, vamos a pasar, si me permiten, al cuaderno y al pizarrón. Bueno, también todo esto es parte de sus apuntes. Ustedes deben de poner en su primera página o primera plana del apunte de hoy lo de Comte, luego lo veremos el otro autor, y 3 notas aparte. Y dentro de notas aparte, ahorita vamos a poner esto sobre lo que yo pienso de esto de que supuestamente hizo Comte, y que como dicen, no, hay que admirarlo a Comte porque él nos aportó esto de la sociología, de la física social y de la ley de los tres estativos. Tampoco lo hizo él. Esto de la estática, la dinámica, ya lo habían hecho los griegos hace más de 2000 años. La física moderna es una física técnica, una física matematizada, o sea, con bases matemáticas. La física de los griegos es una física filosófica, no matematizada, o sea, no tiene como marco la matemática, la física de los griegos, o no tanto, o más bien no. Y tanto en tratados, por ejemplo, de Aristóteles como la física, porque Aristóteles tiene un tratado de física, también tiene un tratado que se llama De la generación y la corrupción, que la generación quiere decir la creación de un ser es la destrucción de otro ser, y la destrucción de un ser es la creación de otro ser. Y luego la física habla del movimiento y del reposo. Y el movimiento es permanencia. Eso lo van a poner en la plana 3 de la punta. Notas aparte, vamos a poner así. Todo esto es lo de Comte. Y la otra es el otro autor que vamos a ver enseguida. Y en la tercera, los apuntes, ¿no? Una nota, ¿no? Una crítica, ¿no? En base a los griegos, ¿no? Aristóteles, y esto no lo voy a poner, nomás ustedes lo van a graficar, en sus libros de física, como les decía, y de logos, o sea, de la lógica, porque también está basado en la lógica, en el logos, él habla que en el mundo están estas dos fuerzas, o los cuerpos están o en reposo o en movimiento, y también las dos tendencias se intercalan. Y el movimiento pues corresponde a la dinámica, es cambio. Y el reposo, porque así se le llama en la física, por lo menos la palabra en castellano más apropiada, lo que en griego dijo Aristóteles es el reposo y la permanencia. Y luego habla del primer motor. Hay algo en el cosmos que es el primero que mueve a todo.
El mar, ¿por qué se mueve? Por los vientos. ¿Y el viento por qué se mueve? Por el movimiento de la Tierra. ¿Y la Tierra por qué se mueve? Porque el Sol la hace entrar en su órbita. Pero hay un primer motor. Y Aristóteles va a decir, el primer motor, lo primero que mueve es Dios o la divinidad. No el Dios que ustedes están pensando, no. Dios. Es el primer motor. Pero esta física de Aristóteles la aplica en la política. La aplica en la politeia. La politeia es la constitución, que es lo mismo que la forma de gobierno. Y después de explicar la polis y la politeia, Aristóteles va a decir, estas son las 6 formas de gobierno. Pero estas formas de gobierno están sujetas a esta dualidad, a permanecer o a que las cambien. Por eso su libro 5, el Tratado Política de Aristóteles, consta de 8 libros, como diríamos 8 capítulos, 8 unidades, por decir, pero ahí se le llama libros. Es el más espléndido y maravilloso en cuanto a sabiduría. Él dice Aristóteles, los contrarios crean contrarios. Y la permanencia es lo contrario del cambio. A la permanencia en política se le llama que permanezca una forma de gobierno. Se establece una forma de gobierno y el bien de esta forma de gobierno es permanecer, conservarse. Permanencia, seguridad, conservación. Son las palabras con las que se puede traducir. Y el cambio en griego, en las formas de gobierno, la palabra en griego es mudanza, la palabra mudanza es griego. Y Aristóteles usa mudanzas a la constitución. Se cambia la constitución, se quita una aristocracia, que es una forma de gobierno, para cambiarla por establecer una oligarquía. Y la oligarquía va a querer permanecer hasta que llegue otra fuerza viva a derrocarla, o sea, el cambio. Mudanza es la palabra en griego. Entonces, nosotros pensamos en mudanza, pensamos que es un camión que lleva muebles, ¿no? De un lugar a otro, pero es en griego y se refiere mudanzas a la constitución, ¿no? Cambiar la forma de gobierno. Y una palabra en castellano que no es griego y que es muy correcta, es la revolución. Entonces, esto de la permanencia y el cambio, que son las palabras con las que correctamente se traduce la política, el Tratado de Política de Aristóteles, refiriéndose a las formas de gobierno, permanencia política, cambio político, permanencia o cambio en la forma de gobierno en la política. Y eso lo hace de manera maravillosa Aristóteles. Entonces este señor, la ignorancia hace creer a muchos que esto de la permanencia y el cambio lo hizo Durkheim. No, ay, Durkheim, qué grande eres. Este es un vil copión. Y una copia mal hechota. Esto es como... Pero hay que decir ahorita. Bueno, hablar también de la ley de los 3 estadios, que lo hizo, ¿no? El estado teológico es una copia de un esquema que hacen los europeos de su historia. Los europeos dividen la antigüedad, que siempre pone Grecia y Roma, la antigüedad. Bueno. Y luego cae Roma y empieza la época medieval. Y después, con la Revolución Inglesa, inicia la modernidad. Entonces se llama el medioevo o medieval porque está en medio entre la antigüedad y la modernidad. Y entonces el señor Comte pues simplemente hace una correspondencia en este esquema. Y entonces el estado teológico es la antigüedad, el estado metafísico es la Edad Media y el estado positivo es la modernidad. Es una copia, pues nada más le cambió. Y así hay otros, también Weber va a decir, ¿no? Cuando habla del poder,
dice el poder, habla también de, equivale a los tres estadios. Es una copia en base a esa división de antigüedad, medievo y modernidad. Entonces simplemente es ajustarse y empezar a inventar cosas. Entonces no hizo nada este señor. Entonces, ¿por qué lo vemos? No, nada más para explicar, ¿no? Que de aquí viene la palabra sociología. Yo no encontré, pero ustedes van a investigar y ponerlo aquí en la primera plana del apunte, en qué año se utilizó y en qué libro, ¿no? Curso de filosofía positiva, o en qué año fue publicado, que se utilizó por primera vez la palabra sociología. Sé que fue como por 1830 y tantos, pero no sé exactamente el año, ustedes lo van a investigar y lo van a poner. Pero lo peor de todo es lo que ocasionó esta sociología física social. Es realmente ideología, es la ideología del positivismo. El positivismo es una variante del liberalismo que está basado precisamente en la ley de los tres estadios. Lo positivo es llegar, dice, el todo positivo es la modernidad y sobre todo la industrialización. Entonces el positivismo fue la ideología que justificó y favoreció la etapa del capitalismo industrial. Primero, la primera revolución industrial, que es la que le correspondía con las máquinas y ya dejan los talleres que estaban en las casas, ahora se pasan a las fábricas que ya no están en las casas y la producción que es ya por máquinas. Y ahí inició. Si no fue el iniciador, Comte fue uno de los iniciadores del positivismo, que luego tuvo una siguiente fase que ya coincidió con la segunda revolución industrial, que se caracteriza porque el uso de la energía, de las fuentes de energía, que fueron el petróleo y la electricidad, junto con el desarrollo de la química industrial o la industria química, porque la química siempre existió, pero una química artesanal, vamos a llamarle así, ¿no? Pero aquí es una química industrial. ¿Por qué? Porque ya se utilizan derivados del petróleo. Y en esa etapa de la segunda revolución industrial viene una nueva fase positivista, que son los continuadores de Comte, y que son, desde como lo fue Comte, justificador, favorecedor, promotor del capitalismo industrial. En este caso, ya de la siguiente generación de positivistas, pues es lo que llevó a cabo, como dice aquí, sí, en América Latina fue la ideología, ¿no? En México. Vean la bandera de un país sudamericano, dice orden y progreso, ¿no? Por cierto, es un país carioca, por ahí. Su bandera tiene ahí estas dos palabras, orden y progreso, ¿no? Que viene pues de este positivismo. Pero qué terrible, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, porque bajo el positivismo y de que los países, para sentirse civilizados y para sentir que llegaban a la fase superior de la civilización y llegar a este estado positivo, se tenían que industrializar. Y entonces México, desde el juarismo, porfirismo y especialmente en el porfiriato, se le abrió las puertas al capitalismo. Ya se les habían abierto desde mucho antes, desde 1824. Se les habían abierto las puertas para explotar las riquezas de México, para saquear y robar las riquezas de México, pero aquí fue de una forma terrible. El porfiriato le entregó las riquezas nacionales, el petróleo, la electricidad, las minas, las tierras y otras fuentes de riqueza al capital extranjero, principalmente dos, al inglés y al gringo. Entonces, bajo este positivismo siguió el porfiriato, son los llamados científicos. Por eso se llamaban los científicos del porfiriato, ¿no? que fueron los que permitieron esta situación de explotación, de saqueo, de despojo terrible a las tierras de los campesinos, la explotación bárbara de la clase obrera, terrible, que consideramos al porfiriato como la etapa de México
y de lo que pasa en México como la etapa de mayor sufrimiento, de mayor dolor. Sí, en la conquista y en el virreinato hubo dolor y hubo sufrimiento, pero en el porfiriato fue lo más terrible. ¿Por qué? Por darle a los grandes terratenientes, ¿no? Entregar la tierra y despojar a los campesinos, y para que hubiera plantas de electricidad, pozos petroleros y desarrollo de otras ramas de la industria con la química, ¿no? De todas las facilidades al capital. Porque solamente así podíamos llegar, México iba a llegar al estadio positivo, ¿no? Pero ¿a qué costo para los mexicanos? Como bien dice el historiador licenciado Don Andrés Molina Enríquez, ¿qué dejó ese capital extranjero? Salarios de hambre. Pero deja eso: sufrimiento, dolor, injusticias, padecimientos terribles a las clases populares de México. Todo esto lo hizo el positivismo. Entonces este señor Con merece de nosotros escupitajos y botarlo a patadas ¿por qué lo vemos? Pues nada más decir de dónde viene la sociología. Y ya, pasamos al siguiente autor, que como les hemos dicho, ¿no? Después de haber visto a Emilio Durkheim en la clase 3, ahora vemos a Weber, con dos conceptos, el de acción social y el de clasificación o tipos de acción social. Vamos a ver su texto, y lo que van a poner ustedes en su apunte ya es la plana 2. Pues digo la plana 3, pues van a poner nota suelta, todo esto que digo de Aristóteles, del Porfiriato, todo esto que lo digo verbalmente, que no lo estoy apuntando en el pizarrón, lo van a poner en la plana 3. En la plana 2 viene esto de Weber, déjenme buscarlo otra vez, Max Weber, son los conceptos de Max Weber, conceptos de Max Weber, aquí está, ya lo tenía, pero bueno, entonces, vamos a ver, bueno, dice así, voy a hacer este clic para asegurarme de que en el Zoom cambie la pantalla. Bueno, acción social, dice Weber, como siempre ponemos una foto para, como estos personajes son de fines del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, pues ya hay fotografías. Entonces dice, acción social se entiende, es una conducta humana siempre que el sujeto, los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. Entonces, esto del sentido subjetivo es lo que aclarar qué es. El sentido subjetivo es el sentido que le da la acción, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dando una clase en teletrabajo. ¿Qué sentido le estoy dando? Es como que yo, como el sentido es como que yo tengo un volante y entonces la clase yo la llevo por donde yo quiera, como sujeto. Se entiende también en el siguiente párrafo. La acción social es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esa conducta de otros en su desarrollo. Es decir, yo la acción que estoy llevando aquí, la estoy desarrollando, y el sentido mentado es como a dónde yo la dirijo. A ver, aquí yo le voy a dar un sentido. El sentido mentado es la muevo para acá, la muevo para allá. ¿Cómo hago mi clase? La hago agresiva, la hago suave, la hago rápida, la hago lenta. Eso es lo que le estoy mentando yo. Lo estoy como denominando. ¿Cómo lo estoy haciendo la acción? Eso es el sentido mental. Es el sentido subjetivo, pero referido a la acción de otros. Esto que estoy haciendo ahorita es una acción social. Estoy aquí solo, no hay nadie. Estoy aquí con este aparatajo que es una pantalla y tiene teclas y otras cosas. ¿Y qué? Pues sí es una acción social, porque esta clase la van a ver alumnos, está dirigido a ellos, a otros, y lo estoy haciendo la estoy orientando a la acción de otros, porque le estoy diciendo vas a hacer esto, tu apunte, plana 1,
Comte, plana 2, Weber y plana 3, todo lo de Aristóteles, todo lo de Porfiriato y todo lo demás, etcétera. Y entonces está mi acción social orientada a la conducta, ¿no? Que la conducta no es muy sociológica. O sea, los otros son, en este caso, en esta acción mía, los otros. Y siempre nosotros estamos haciendo en referencia a otros, aunque no los conozcamos, conozcamos. Los hombres que siempre quieren ser guapos y las damas que quieren ser lindas, ¿no? Se arreglan, se peinan, se maquillan, se perfuman, pues para que cuando salgan a la calle, pues lo que se llama una imagen, o sea, que no me conozca ese tipo, pues que me vea, mira qué chulo estoy o qué chula estoy, ¿no? Entonces es una acción pues sí referida a la acción de otros, ¿no? Y esos dos párrafos, este tercer párrafo lo voy a quitar luego, el tercero. Con estos dos primeros que pongan en su punto es suficiente. Y luego la tipología de la acción social. Como es una traducción del alemán, pues no sé de dónde sacaron esto de tipología, pero la palabra correcta en castellano es clasificación. Nada más vamos a mencionarlo, no lo vamos a leer todo, nada más vamos a decir que dice que son 4 tipos. Todas las acciones que hacemos son una de estas 4. Racional con arreglo a fines, nada más es lo único que van a poner, ni vamos a leer ni vamos a poner todo esto. Luego 2, aquí me faltó ponerlo en cursivas. 2, racional con arreglo a valores, y ahí es todo lo que ponen. Y luego la 3 es la afectiva, nada más hasta ahí en el apunte. Y luego la 4 es la tradicional y nada más hasta ahí, ponen eso. Racional con arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva y tradicional. Pues esta de Weber yo así no, a mí no me convence mucho, ¿no? A ver, como que todas mis acciones tienen que ser una de estas 4. Pues dice él, ¿no? Pero a ver, hoy pues apenas estamos todavía en la tardecita, en nuestra hora de clase, ya sabes, estamos aquí de 3 a 5, pero todavía falta ya, pero vamos a ver el día de ayer. ¿Qué hice en mis acciones? ¿Cuántas acciones hice sociales? Póngale 20, 30, 40, vamos a decir que hice 30 acciones sociales. Y las numero 1, 2, 3, 4, hasta 30. A ver, la acción 1, puedo decir, la acción 1 que hice fue racional con arreglo a valores. La acción 2 que hice después de que me levanté en la mañana, también, la 2 fue afectiva. Mi siguiente acción fue también afectiva. La 4, otra vez fue racional con arreglo a valores. La 5 fue otra vez afectiva. Casi no tuve con arreglo a fines, falta como la 9. La primera acción que tuve racional con arreglo a fines. Y tradicional, hasta mi acción 12 del día, fue tradicional. Es decir, que tengo que decir que mis acciones fueron una de estas 4. Nada más lo mencionamos. Yo diría que, que para nuestros relatos de acción social nos basemos nada más en Durkheim y en Parsons. Entonces, para regresar al apunte, ya para terminar, nomás cómo va a quedar nuestro apunte de la plana 2. Bueno, la gráfica, como dijimos con Durkheim, también hacemos una gráfica. ¿No? Hago así una flechita y que está como anaranjado soy yo, el yo, o es el individuo, que hace su acción. La acción es la flechita y el sujeto es el I anaranjado, que puede ser yo o otra persona. Y mi acción va dirigida a la acción de otros o de otros, por eso la S es de plural, a otros. Y toda mi acción se orienta por lo que en su desarrollo por la acción de otros. Y el sentido aumentado o el sentido subjetivo es la dirección que yo le doy. Aquí, por ejemplo, con esta línea rosa negra, puedo decir, yo le doy este sentido, o le doy este sentido aumentado. Pero puedo decir, no, mejor lo hago así, con otra flecha flaquita y azul. Entonces el individuo es el que le da ese sentido aumentado, para acá, para allá, arriba, para abajo, rudo, técnico, lento, rápido.
sentido mentado, sentido subjetivo que le da el sujeto. Y obviamente implícito está la acción de otros, porque está dirigido lo que yo hago a la acción de otros. Ellos también van a tener una acción. Es casi como el hecho social, ¿no? Que de Durkheim, que dice, la acción del individuo tiene por sustrato la sociedad la que te está diciendo. Es un poquito otra perspectiva, pero bueno. Y luego ya la clasificación con los 4. Y luego ya van a poner ustedes un caso personal de acción social. Yo ya les dije uno. Esta clase de tarea de trabajo es una acción social porque la refiero, la estoy dirigiendo, la estoy haciendo muy fea, la estoy haciendo una clase muy fea porque ese es el sentido que le estoy dando mentado. Quise hacerle una clase fea porque la quise inventar así. Yo le hice así, le doy ese sentido mentado, que fuera una clase fea. Pero bueno, ustedes ya ponen su caso personal de acción social, 2 renglones mínimo, 2 renglones máximo, y nos vemos el jueves 18 de septiembre, como a las 3:05 de la tarde, ahí en el V1. Chao. Al rato les voy a poner el link. Y ya.